Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en este programa. El día de hoy hablaremos del análisis de las críticas al sistema de justicia penal y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Arturo Cosío Zazueta, quien es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias por venir a Expediente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias. ¿Podríamos hablar de inicio por qué tantas críticas al sistema de justicia penal a solo un año del 100% de su implementación? Bueno, mira, lo que pasa es que el sistema de justicia se va implementando después de una reforma constitucional muy importante, quizás la más importante desde que se expidió, se promulgó y entró en vigor la Constitución Política del país, y que tuvo un periodo para su implementación de 8 años. La reforma fue entrando en vigor en diferentes entidades, e incluso a nivel federal en algunos lugares, poco a poco, para permitir que hubiera la adecuación normativa necesaria para su funcionamiento y la capacitación de todos los operadores. Sin embargo, efectivamente, el 18 de junio del 2016 ya entró en vigor en todo el país en los 2 niveles de gobierno, es decir, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, y se ha hecho una especie como de evaluación que para mí podría ser todavía prematura. Es decir, un sistema con una reforma de esta magnitud, tendríamos que tener mucho más tiempo para hacer un análisis sobre si debe de cambiar o no debe de cambiar y qué aspectos. Claro, bueno, tardó 8 años su implementación y esto si no vemos que muchas de las leyes salieron pues el último día, ¿no? El que tenían para la implementación. Entonces, a ver, varias de las leyes son bastante nuevas, ¿no? Sí, llama la atención que incluso la llamada miscelánea penal se publicó un día antes del arranque en todo el país del sistema, lo cual quiere decir que ya estaba operando en otras entidades sin esas reformas. Entonces, desde ahí vemos que ha habido problemas en la implementación, pero ya ahí vamos. Ahora, ha habido críticas constantes por aspectos muy puntuales. Creo que el tema tenemos que dividir lo que es el diseño del procedimiento para respetar el debido proceso, que eso no se ha cuestionado tanto. No se ha cuestionado el que se le dé muchas garantías al gobernado, no se ha cuestionado la importancia que se dan los derechos humanos. El tema tiene que ver más que nada con las medidas cautelares, concretamente con la prisión preventiva. Y esa idea de que la persona, para que haya justicia penal, tiene que estar detenida, que es lo primero que tendríamos que abandonar. Me gustaría que empezáramos a hablar con una de las críticas que me parece pues más alarmantes al sistema, que es que debido al sistema de justicia penal han incrementado los índices de la delincuencia. O sea, hay más delitos en la calle por el sistema de justicia penal. ¿Cuál es su opinión acerca de esta aseveración? Y también, ¿cuál es la relación entre el sistema de justicia penal acusatorio y la incidencia delictiva? Bueno, mira, primero que nada tendremos que entender que el sistema de justicia penal tiene una finalidad y es el que se puedan resolver conflictos en materia penal. Se dice que hay un delito, vamos a ver si es cierto, si se acredita y en todo caso quién lo cometió. Esto en una forma rápida, sencilla y transparente. Eso es lo que nos tiene que dar el sistema de justicia penal, evidentemente partiendo de la seguridad jurídica para el gobernado, tanto que enfrenta el procedimiento como quien haya sufrido el posible hecho delictivo. Es decir, tenemos que arropar tanto a la persona a la que se le va a imputar el delito como a la posible víctima. Y por supuesto dotar al Ministerio Público, a la policía, como órganos de investigación y posteriormente al Ministerio Público como órgano de acusación de los elementos para poder ejercer sus funciones adecuadamente. Eso es, insisto, lo que el sistema de justicia nos debe dar. No es un sistema que esté diseñado para disminuir la delincuencia. Evidentemente, si funciona... Eso es cuestión de seguridad pública, así ¿no? Es, podrá ayudar
el que el sistema funcione bien, pero no es una responsabilidad ni de los operadores del sistema, ni del sistema mismo, es una exigencia el que baje la delincuencia. No estamos atacando la incidencia delictiva, las causas del delito, no es una medida preventiva, aunque pudiera contribuir, sino que para eso tenemos un sistema nacional de seguridad pública que a nivel de en los 3 niveles de gobierno tienen que realizar funciones de prevención, procuración, impartición, ejecución de penas. Es decir, es mucho más amplio. La relación que hay, más que nada nos la han planteado, nos han dicho, las personas que son aseguradas por las autoridades salen libres y por lo tanto vuelven a cometer delitos. Ese es el mensaje que nos están dejando, pero no hay una relación cierta, demostrada, de esta incidencia como consecuencia de la no preservación de la restricción de la libertad de las personas. Claro, esto que nos menciona es otro de los puntos que se mencionaron y que la gente lo escucha, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, y sí son datos alarmantes, ¿no? Que van a salir 4,000 reos a la calle, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, el sistema permite esto. Es verdad que una de las preguntas es verdad que este número de personas salieron de prisión y saber quiénes son estas personas de las que se habla, salieron o podrían salir de prisión. Mira, yo creo que aquí tenemos que ubicar un fenómeno que se ha dado, que es el de la posverdad. La posverdad que viene a ser el manejo de información a nivel público para, vamos a decir, manipular y que la gente apoye medidas basadas en cuestiones emotivas y no objetivas. Entonces nos están diciendo, el sistema permite que todo mundo quede libre y por lo tanto la sociedad está en peligro. ¿Para qué? Para que la sociedad casi le pida al gobierno, no, pues, amplía la prisión preventiva, sí, que más gente se vaya a la cárcel. Y eso es algo que es muy delicado, porque la prisión preventiva es una medida que tendría que ser excepcional, porque es tener a una persona presa sin saber si cometió un delito o no en lo que averiguamos. Ahora, tenemos un sistema que lleva 1 año en todo el país funcionando y que sustituye al sistema mixto, que algunos le dicen inquisitivo, tenía rasgos inquisitivos, pero en realidad era mixto, con lo cual quiere decir que tenía características del acusatorio y, por supuesto, del inquisitivo, valga la redundancia. En ese sistema, todos los que tenían un delito atribuido que tuviera pena privativa de libertad iban a prisión preventiva. Aunque la pena fuera de 2 meses de prisión, o la máxima, por ejemplo, que se pudiera imponer, era de prisión preventiva. El Código Penal marca a nivel federal que la pena de prisión mínima son 3 días. Entonces cualquier persona iba a prisión cualquiera que tuviera una pena privativa de libertad que no fuera alternativa, iba a prisión preventiva y tenía la posibilidad de alcanzar la libertad provisional bajo caución cuando el delito no estaba calificado como grave por la ley. Cambia el sistema y cambia también el modelo de la medida cautelar. Ahora solamente procede para delitos con pena privativa de libertad, pero no en todos los casos va a haber la prisión preventiva. La Constitución y la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos hablan de 2 tipos de prisión preventiva. La oficiosa y la que ahora se llama justificada. Esta segunda, la justificada, es cuando otra medida cautelar no es suficiente para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, la protección de personas o bienes jurídicos o el éxito en la investigación. Si otras medidas cautelares no son suficientes, el Ministerio Público lo tiene que justificar para que el juez pueda imponer la prisión preventiva. Y la oficiosa, que es para delitos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, y delitos graves que señale la ley, pero que sean contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Ahí siempre. En esos de oficio. Lo que quiere decir prisión preventiva oficiosa es que siempre, en ese tipo de delitos, siempre van a prisión preventiva. Hay quien dice que lo oficioso es que el juez tiene que pronunciarse. No, la Constitución es clara, dice, el juez ordenará la prisión preventiva. Y hay que hacer la aclaración, el Código Nacional es un poquito más generoso que la Constitución, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juez puede dejar de imponer la oficiosa
a solicitud del Ministerio Público con acuerdo del procurador, cuando no haya necesidad y no sea proporcional. Entonces es un poquito hasta más protector el Código Nacional. Pero regresando a esto de los 4,000 reos, es con motivo de la miscelánea penal que se publicó en junio del año pasado, que uno de los artículos transitorios establece que las personas que estaban en prisión preventiva conforme al modelo anterior podrían pedir al juez de la causa que revisara la prisión preventiva para ver si debería de subsistir o si se podría hacer cesar o modificar las condiciones. Es decir, aplicándoles el beneficio de que se revise caso por caso la necesidad de cautela, salvo que sean de los delitos que hoy en día ameritan la oficiosa, se podría revisar para ver si los podrían dejar con otra medida cautelar. ¿Pero y qué sucede ahí? ¿Es como otro tipo de juicio? No, simplemente se plantea un incidente. Ante el juez. En el sistema mixto, la libertad provisional se resolvía vía incidental. Entonces, en un cuadernillo, digamos, por separado, se tendría que hacer el planteamiento de decirle al juez, toda vez que mi delito, aunque sea del sistema mixto, no tiene prisión preventiva oficiosa en el nuevo, te pido que lo revisemos para ver si subsiste la que tengo impuesta o no. ¿Y quién sería este juez? ¿Qué juez? El juez de la causa, el juez que está llevando el proceso en el sistema mixto. Ok. ¿Sí? Entonces aquí ya no aplica que el juez de control revise. Sigue siendo el juez de la causa y no quiere decir que van a salir libres. Una cosa es que se revise y otra cosa es que salgan libres. ¿Y si ha sucedido? No hay información que se haya difundido del número de personas que lo hayan conseguido salir libres con esta revisión. Esto fue una cuestión que dijo el jefe de gobierno que incluso en una forma que se tomó muy negativa, que habría que prepararse porque iban a salir. Sí, la sociedad que se prepara, en realidad era todos. La sociedad. ¿Sí? Pero pues, el mensaje era como, no es nuestra culpa, los van a dejar salir libres. Y no ha habido un dato oficial en el que nos digan cuántos obtuvieron la libertad, pero yo creo que sería un número mínimo. Y para cerrar este tema de la prisión preventiva, se hace una propuesta, hay una propuesta de incluir dentro de los delitos de prisión preventiva oficiosa el delito de portación ilegal de armas y también el de robo de hidrocarburos. Por un lado, y hay otra que es más amplia, que es la que presentó la CONAGO, donde incluyen el robo de vehículos, robo de casa, habitación, pero bueno, se ha hablado más de los dos delitos de robo de hidrocarburos y portación ilegal de armas. ¿Cuál es su opinión acerca de que se incluyan estos dos delitos en este catálogo? Efectivamente, la CONAGO, la Policía Federal, a través de las personas que las representan o que hablan en su nombre, han estado insistiendo en que portación de arma y acopio de arma deben de ser delitos de prisión preventiva oficiosa. El robo de hidrocarburos, de igual forma, y por lo tanto se plantea la necesidad de una reforma constitucional. Efectivamente, la CONAGO plantea muchos más delitos, partiendo de que se cometen en forma violenta. En lo personal, creo que no sería necesario hacer la reforma. Ya que está la opción de la prisión preventiva justificada, ¿no? No, aparte de que está la justificada, que el Ministerio Público casuísticamente tendría que decir, toda vez que hay peligro para la sociedad, si los dejamos libres porque son organizaciones violentas, lo que quiera, tendría la posibilidad de justificarlo y tendría que ser un ejercicio de debate en una audiencia para que el juez decida si le impone o no. Y si no lo puede justificar, ¿por qué en abstracto se tendría que hacer en una reforma constitucional y a la ley? Pero simplemente pensemos, robo con violencia. La Constitución y el Código Nacional ya prevén que los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, lo que tienen que hacer es justificar con datos de prueba suficientes que el hecho se cometió con el arma de fuego y ya sería oficiosa, ni siquiera sería justificada. Si hablamos de acopio de armas y lo están vinculando como incluso se maneja en una de las iniciativas que hay en el Congreso, concretamente la que está en la Cámara de Diputados, que son relacionados principalmente con la delincuencia organizada, bueno, pues demuestren que es delincuencia organizada y también lleva ya prisión preventiva oficiosa. Claro, o sea, es trabajo del Ministerio Público. Y en el caso del robo de hidrocarburos. El robo de hidrocarburos, por ejemplo, a nivel de reforma constitucional de iniciativa que está en la Cámara de Diputados, lo justifican diciendo que porque son áreas estratégicas y por lo tanto de seguridad nacional.
y toda vez que se prevé que puede haber delitos graves que ameriten la prisión preventiva oficiosa cuando afecte la seguridad nacional, consideran incluso que ni siquiera hace falta la reforma constitucional, que solo con la reforma del Código Nacional se incluyen portación, acopio, robo de hidrocarburos. Arturo, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, especialmente hoy que estamos hablando de las críticas que se están haciendo al sistema de justicia penal acusatorio. Arturo, ya hablábamos de todos estos comentarios que se han hecho acerca de la prisión preventiva, de las propuestas de reforma. Yo quisiera que habláramos un poquito de la presunción de inocencia, que va muy de la mano con la prisión preventiva. ¿Cómo comunicar de una manera correcta los beneficios de la presunción de inocencia a la ciudadanía? O sea, ¿por qué es bueno que los ¿cómo se llaman? Indiciados o imputados puedan llevar parte del proceso en libertad? Mira, el tema de la presunción de inocencia es uno de los pilares del debido proceso y de un derecho penal de un Estado democrático. Es simplemente que se te tenga y se te trate como una persona inocente mientras no se demuestre y se resuelva que eres responsable por el delito con una sentencia irrevocable. Es decir, en cualquier etapa del procedimiento se te tiene que tratar como inocente. Esto quiere decir que te tienen que tratar con dignidad, que te tienen que demostrar plenamente que hubo un delito y que tú lo cometiste para poder tratarte como delincuente. Y aún tratando como delincuente no quiere decir que se pierda la dignidad humana. Ese es un respeto fundamental a un derecho humano, que no debe de perderse ni siquiera en la ejecución de la pena. Porque, por ejemplo, mucha gente piensa que están en la cárcel, ya no pasa nada, ya todo lo que ocurra se lo ganaron. No, el castigo es la restricción de la libertad. No tiene por qué haber malos tratos, no tiene por qué haber nada contra los derechos humanos. En el caso de los sujetos a procedimiento, vamos a decir, indiciados, imputados, procesados, acusados, de alguna manera, y esto fue pensando en el avance del procedimiento, tienen que ser siempre vistos como inocentes. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que esperar es que hubiera un grado de afectación lo menor posible en cuanto a su persona y sus derechos. La prisión preventiva viene a ser un mal necesario en algunos casos, pero tendría que ser la excepción. Primero que nada, si los consideramos inocentes a todos, no tendrían por qué estar privados de la libertad, salvo que se amerite. Y ese mérito no tiene que ver con que se piense que cometieron el delito o no. Está totalmente desvinculado ahora porque se tiene que justificar la necesidad de la prisión. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a otras personas, porque estamos protegiendo la investigación que de no estar detenida la persona pondría en peligro, o porque estamos asegurándonos de que esté presente en el procedimiento. Porque no podemos llevar el proceso en ausencia. Entonces, si no tenemos la certeza de que va a permanecer en el juicio, entonces tenemos que dejar la prisión preventiva como una última salida. Y aquí entra la labor de las unidades de medidas cautelares. Sí. Las unidades, las UMECAS, como les dicen, unidades de seguimiento y evaluación de medidas cautelares y suspensión condicional, tienen que hacer un análisis para ver cuál es la situación, si hay un riesgo o no hay un riesgo, y esa evaluación del riesgo se la tienen que hacer llegar a quien tiene que tener a la larga los elementos para saber si impone la prisión preventiva o no. Ya ahorita, en la mayoría
la mayor parte de las entidades federativas. Y a nivel federal tenemos las UMECAS. Vamos a ver cómo funcionan. Apenas. La o sea, federal ahorita no podemos hablar de cómo es. están funcionando las UMECAS. O sea, ya a un año y cachito de la que... entrada en todo el país. Entonces todavía no podemos hacer una evaluación de cómo están funcionando las UMECAS. Yo creo que no, porque eso sí tiene que ser con el tiempo. También hay que ir viendo la infraestructura que tienen, el alcance de las investigaciones, porque antes, por ejemplo, se manejaba con la policía. Decían, bueno, había una posibilidad de negar la libertad cuando había riesgo de que se sustrajeran de la acción de la justicia. Y le decían a la policía, no, pues hace una investigación del modus vivendi. Entonces, a mí me tocó llegar a ver en el sistema anterior informes de la policía que decían, bueno, pues quisimos ir a su domicilio para ver si vivía ahí, pero como era en el Estado de México no podíamos invadir la competencia y entonces no pudimos verificar. Y el Ministerio Público decía, como no pudieron verificar, se tiene como cierto que se puede escapar y se le detenía. Entonces, esperemos que las UMECAS no funcionen de esa manera, que sí sean serias. Yo tengo confianza en que se vaya mejorando lo que todavía falle y que el sistema debe de funcionar. Es un buen sistema de entrada. En cuanto al funcionamiento de las UMECAS, cuando estas se vayan pues afinando, cuando vayan funcionando de manera correcta, ¿se utilizará en menor medida la prisión preventiva? O en mayor medida, depende de los resultados que nos den la investigación. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de tener metas en cuanto a una expectativa de que se aumente o disminuya. Eso será la necesidad la que nos vaya marcando. Entonces, si por ejemplo tenemos una persona a la que se le va a formular imputación, tendrán que dar la información adecuada para efecto de que se resuelva en la audiencia inicial si se le impone la prisión preventiva o no. Si lo amerita. Ya eso tendremos que ir viendo cada uno de los casos. Aquí voy a saltar al tema como de las capacidades y de los operadores, por ejemplo. Seguimos con el tema de UMECAS. Se necesitaría una gran cantidad de personal para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Llegaremos a contar con las capacidades necesarias de personal, o sea, las humanas, aparte de hablar de infraestructura y demás, para poder evaluar todos estos casos? Se necesita una estructura enorme en cuanto al número de personas, turnos. O sea, tendrá que haber las 24 horas del día prácticamente, porque nada más pensemos que el sistema empieza a funcionar y va poco a poco, pero cada vez se va a ir juntando más la carga. ¿Por qué? Porque las investigaciones que empezaron con el sistema tal vez fueron un poquito más lentas en lo que se va, vamos a decir, agarrando la práctica por parte de los operadores, pero se va a ir incrementando. Y entonces va a haber más carga de trabajo a medida de que pase el tiempo. El problema es, por ejemplo, una detención en flagrancia o por caso urgente, en el que el Ministerio Público tiene 48 horas para retener y llevar ante el juez de control para la audiencia inicial y que pueda hacer el control de legalidad. Bueno, tiene 48 horas para investigar el Ministerio Público y son las 48 horas que tendrían las UMECAS para poder analizar el riesgo y darle la información oportuna a los operadores en la audiencia inicial. Eso, imagínate, en cada caso, si se va incrementando. Y tenemos otros que se gira la orden de aprehensión o llega la orden de comparecencia o el citatorio y la persona se presenta, tendríamos que tener la información en ese momento. Porque sobre todo, si no se acoge al plazo constitucional, en esa misma diligencia se tiene que resolver la medida cautelar. Bueno, y aún acogiéndose, tiene que resolverse antes de suspender la audiencia. Sí, claro, y esto, bueno, en cuanto a UMECAS, pero me gusta porque me preocupa el tema de las capacidades, ¿no? También aparece con el sistema de justicia penal el tema del asesor jurídico de la víctima, que por lo que nos han platicado, algunos asesores jurídicos, miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos han dicho que son pocos los asesores jurídicos, por lo pronto a nivel federal. Y estatal, pues yo me imagino que vamos más o menos igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a funcionar en un nuevo sistema que tiene nuevos operadores, nuevas figuras que no hay, que no están para operar? Mira, ese es uno de los puntos que tiene que reformarse.
Ya está prevista la figura del asesor jurídico, está previsto que debe de tener la víctima a alguien que le apoye en ese sentido y que no sea el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tendría que ser totalmente imparcial respecto de lo que quiere la víctima y lo que dice la defensa, sino, digo, imparcial suena raro porque es el órgano de acusación, pero a lo que me refiero, si encuentra que no hay elementos para acusar, tiene que pedir el sobreseimiento, y si actúa como abogado de la víctima, pues la víctima le va a decir no me estás representando. Claro. Entonces tiene que ser libre, por decirlo de alguna manera. El Código Nacional prevé que tiene que haber un asesor y a falta de asesores, el Ministerio Público tendría que tomar ese lugar. Pero creo que sí hace falta una reforma constitucional porque en 2008 se modifica el artículo 17 y se establece que debe haber un sistema integral de defensoría pública. Y nos maneja incluso que deben de tener por lo menos las mismas percepciones que un agente del Ministerio Público. Sí, para haber igualdad de condiciones. Se está dando igualdad, pero tendríamos que incluir específicamente también al asesor jurídico, porque la víctima de por sí le hemos quedado a deber en cuanto al apoyo que debe haber institucional, en cuanto a su posición normativa frente al proceso, como para que también estemos improvisando, por decirlo así, con asesores jurídicos. No quito mérito a los esfuerzos que se han hecho, pero sí tengo la impresión de que son todavía insuficientes. Y se irá ajustando, ¿no? La misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha estado ajustando a cambios y entonces tendremos que estar muy pendientes de la labor del asesor. Desde el cambio de que era un órgano colegiado y ahora que ya quedó con un comisionado y ahí va jalando con muchos problemas también. Otra de las figuras nuevas, y quiero aquí hablar de un caso reciente que vi lo vi en Facebook, una noticia, la policía procesal. La policía procesal es una figura bastante nueva que también está se está creando, se está consolidando, por decirlo así. Estaba leyendo un caso en Chihuahua donde hay una persona acusada de violación agravada y está el juez en audiencia con el juez de control. El juez de control dicta prisión preventiva al imputado y el imputado se levanta y dice que no y se va. Y se va en la ciudad judicial de Chihuahua y, o sea, no solo salió de la sala, salió de la ciudad judicial y se fue. Y lo fueron a buscar y ya no lo encontraron. Entonces, pues esta es otra de las fallas del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo no lo llevaría a una falla del sistema de justicia penal, es una falla de la policía. Hay un orden en las salas. El juez tiene que imponer disciplina en lo que es la audiencia y tiene que tener el apoyo de esta policía. La policía procesal está ahí para mantener el orden. Efectivamente también tendría que mantener a la persona que no puede salir de ahí con límites para que no se escape. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, llegas y la policía es realmente dura, o sea, hasta con el público. Bostezan y lo sacan de la sala de audiencia. Y no vaya a sonar un teléfono porque es como si fuera un delito de lesa humanidad. Evidentemente hay mucho control. Y hay control para salir del edificio. No me imagino que eso pudiera pasar aquí, pero vamos, no puede uno excluir la posibilidad. No sé qué condiciones tengan ahí, en ese caso en Chihuahua, cuántos policías haya por sala, cuántas salas haya en un edificio, cuántos policías haya en el edificio, cómo esté el control de acceso. No lo sé, pero sí es una falla grave de la policía, pero no es una cuestión que podamos atribuir al sistema. El sistema está bien. Lo que pasa es que antes veíamos a la persona a la que se le iba a juzgar que la tenían atrás de una reja de prácticas. Sí. Y sí, pues es que la ingresaban a un centro de reclusión, la pasaban por un túnel a la reja de prácticas, se supone que no había posibilidad de que se escapara y con todo vimos alguna vez que con explosivos en el túnel se escapó, creo que fue de Ríos Galeana, no recuerdo bien, pero se llegaron a dar fugas. En este caso se busca respetar la dignidad y eso está bien, se busca que la persona que esté enfrentando al juez no esté con esposas, que no esté con un uniforme de interno, que no esté tras rejas y por lo tanto está bien que se le tenga con menos control en cuanto a esa seguridad sobre su persona. Pero eso no quiere decir que no haya guardias que estén cuidando a alguien al que se le puede o se le ha impuesto la medida cautelar.
Esto me lleva a la pregunta si la policía procesal es como un operador en el sistema o no. Yo diría que es un auxiliar. Sí es un auxiliar importante, pero no es de los que tiene las funciones sustantivas. No es la policía a la que le corresponde investigar, no es el perito que tiene que dar sus conocimientos para ayudar a resolver los conflictos, no es uno de los jueces que tiene que resolver ni las cuestiones preliminares, ni el juicio oral, ni el órgano de acusación o defensa. Es un auxiliar importante para darnos esa seguridad dentro de lo que es las salas de juicio. Quisiera que habláramos del tema de capacitación. También se ha hecho pues bastantes críticas acerca de la capacitación que se ha dado a los operadores. Sobre todo, siempre han dicho que el eslabón más débil es la policía. También creo que el estado de fuerza de la policía es mayor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que faltó en materia de capacitación? Mira, lo que pasa es que es un esfuerzo enorme. Son muchísimos los operadores a los que hay que capacitar. Podemos decir que policías, todavía cuando se iba a echar a andar el sistema, había cientos de miles casi en el país que te decían falta capacitar. Incluso PGR sacó cifras que eran importantes cuando estábamos a meses de que entrara en vigor y estaban a marchas forzadas. La CETEC tuvo un interés importante en la capacitación, pero son demasiados. Ahorita tengo entendido que el secretariado es el que asumió las funciones de supervisión del sistema y lo que tenía entonces la CETEC. Pero vemos que instituciones como el INACIPE ha realizado esfuerzos, el Instituto de Formación Profesional de aquí de la Ciudad de México también, me imagino que en el interior de la República también ha habido algo de ello. Pero creo que muchos de los cursos que se han dado a veces son insuficientes, porque mandan a alguien a tomar un curso de 3, 4 semanas y creen que con eso ya está. No, y aparte, pues, volver a los cambios en la legislación, ¿no? Se te capacitó durante 8 años a mucha gente, pero en esos 8 años las reglas fueron cambiando, tanto como que el Código Nacional de Procedimientos Penales salió hasta el 2014, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y a que un día antes hubo una miscelánea penal. Entonces, bueno, es capacitación continua. Yo quisiera platicar mi experiencia en una agencia del Ministerio Público, porque también es cómo lo perciben los mismos operadores, ¿no? Recientemente me robaron mi cartera así, en un centro comercial y tuve que ir a denunciar. Yo también voy a ser muy crítica con el sistema. Crean las unidades de atención inmediata o temprana en las procuradurías y llegas y súper bien, módulo de atención inmediata, llegas y dices, no, y te atienden pues inmediatamente, no había nadie, pero lo que hacen es que te ponen una lista, te dan un número y te sientan. Y dije, perfecto, ya pues con mis hijos recién nacidos en el coche, yo, señorita, ¿cuánto tiempo tardarán en pasarme? Como 4 horas. Y yo, o sea, esto es el módulo de atención inmediata. Me dan como un ticket de la salchichonería del súper y me dicen, tome asiento 4 horas. Y dije, no, pues inmediatamente me dijeron que me sentara 4 horas. ¿Por qué no están funcionando? Mira, ahí viene un problema de la carga de trabajo. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público hay y cuántas denuncias se van a presentar? Y eso es una constante desde el sistema anterior. Tú llegabas a la barandilla y era esperar horas y horas a que te pudieran recibir. ¿Por qué? Porque están recibiendo a otras personas, están realizando otras diligencias. Si estamos pensando en una mesa receptora de denuncias directas, pues evidentemente tal vez el Ministerio Público está investigando otras porque tiene 48 horas para retener si es que tienen detenidos. Entonces es muy complejo, tendría que haber mucho más agilidad. En algún momento se pensó, bueno, pues con los formatos que llenas, porque te dicen, pues llénalo por escrito y ya eso compareces y lo ratificas y ya con eso tienes el trámite hecho. Y si lo quieres para una cuestión como un seguro o algo así, sí, puede funcionar. Por ejemplo, yo lo quería para eso, ¿no? Para que la tarjeta de crédito no me cobrara lo que los goles que me metieron los señores, y entonces ahí te puede funcionar este formato y ya y así ni siquiera le quito el tiempo a la gente del Ministerio Público, porque en realidad ni lo vi, ¿no? O sea, es muy complicado hacer esta investigación y nada más lo quieres como un trámite, que está mal, ¿no? Porque también ahí se tendría que seguir una investigación. Pero es muy diferente cuando es una denuncia en la que realmente se quiere que haya un seguimiento y entonces se llegan a aportar elementos, es mucho más descriptivo.
Quizás lo que tendríamos que ir manejando sería ampliar la posibilidad de empezar una denuncia por Internet. Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, para querellas, para levantar lo que se manejaban como actas especiales, que son actas circunstanciadas. Algunas constancias para efectos de seguro, claro, pero que pudieras presentarlo por Internet y que fuera mucho más ágil el mecanismo para la ratificación. Despresurizaras el trabajo de la gente del Ministerio Público. Terminando con mi experiencia, me siento con la gente del Ministerio Público y le empiezo a preguntar, ¿no? Pues es mi trabajo también, ¿no? Sí. ¿Y qué opina del sistema de justicia penal acusatorio? No sirve. Es que no sirve. Es que así como llegan, salen y se van. O sea, es el mismo operador. O sea, es quien guía la investigación que me está diciendo que no funciona. Y le pregunté por quién te capacitaron, sí, quién te capacitó, ¿no? Ya me platicó un poco, ya que vieron que sabía del tema y no les gustó tanto hablar. Y entonces aquí me dicen, así como entran, salen. Y voy a dejar abierto este tema para que me lo platique, que también se oye y se escucha muchísimo esta crítica, que es la puerta giratoria dentro del sistema de justicia penal. Entonces lo voy a dejar abierto, tenemos que hacer una pausa. Okay. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE y estamos hablando de las críticas al sistema de justicia penal acusatorio. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial en el del día de hoy, que hablamos de las críticas al sistema de justicia penal acusatorio. Y Arturo, bueno, pues yo también estaba haciendo mi propia crítica en base a mi experiencia personal. ¿Qué pasa con la percepción de los mismos operadores? La gente del Ministerio Público me dice directamente, así como entran, salen. El sistema acusatorio no está funcionando, no sirve. Y esto también va de la mano con la crítica que se hace de la puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Bueno, vamos primero a la percepción de los operadores. Como decíamos hace rato, en el sistema anterior, lo constante era la prisión preventiva, una detención. Entonces, llegaba la persona, por ejemplo, en flagrancia, detenida, y el Ministerio Público la retenía 48 horas y la ponía a disposición de un juez, 72 horas o 144 si pedía la ampliación, le dictaban la forma de prisión y se quedaba detenida durante el proceso. Dentro de la percepción, no nada más de los operadores, sino incluso de la sociedad, yo me daba cuenta que había un fenómeno extraño, porque podía salir absuelto, podía salir condenado, pero quedar libre por un beneficio en sentencia, pero la gente se quedaba medio conforme porque ya había estado presa, por lo menos durante el proceso. Es decir, había un sentimiento de se hizo algo de justicia. Sí. Entonces, pues de alguna manera era el consuelo quizá para muchos en la sociedad. Viene el cambio de sistema. Y hay quien ha dicho que los operadores tendrían que cambiar. Es decir, no ser los que manejaban el anterior, porque ellos ya tienen una manera de ver el procedimiento que es difícil. Se ha dicho mucho, ya como cliché, que hay que cambiar el chip. Y es un cambio importante. Tú no puedes hacer el análisis del sistema anterior pensando en cómo funcionaba el previo, porque además, lo cierto es que no funcionaba bien. Por algo hubo necesidad de cambiarlo, ya estaba colapsado. Entonces, lo que tienes que ver es las nuevas instituciones procesales, el por qué y cómo deben de funcionar. Y entonces hay quien dice, lo ideal es que fueran puros operadores nuevos, que estuvieran capacitados y que no estuvieran, perdón, permíteme la expresión, Luz María, contaminados con el anterior. Lo que tú me platicas como experiencia con esta gente del Ministerio Público, creo que eso puede ser. O sea, el ver que salen libres las personas a las que les ponen a disposición
y verlo como un problema del sistema y de una ineficiencia, es que están dando por perdido el asunto por el simple hecho de que salió libre, sin pensar en que lo que tienen que hacer es investigar, recabar los datos de prueba para poder acudir ante un juez de control y pedirle una cita para audiencia inicial y vincular a proceso y posteriormente, después de la investigación complementaria, en su caso que el Ministerio Público acuse. No se tiene que llevar un proceso con una persona detenida para que el sistema sea exitoso. Lo que importa es que no es un fracaso el que la persona quede libre durante la investigación, durante el proceso, sino que realmente se trabaje para poder reunir los elementos para poder llegar ante el juez. Ahora, el fenómeno de puerta giratoria, ese es un riesgo del que muchos alertamos desde el principio. En su momento. Porque, es un riesgo del sistema. No estoy diciendo no estoy criticando al sistema porque lo permita o porque se haya generado. Simplemente hay que prender focos rojos. La idea del sistema acusatorio es un sistema ágil de impartición de justicia, pero también un sistema ágil de solución de conflictos en lo humano. Por eso se habla de que los fines o los objetos del proceso no nada más hablamos del castigo. Nos dice la propia Constitución que se busca esclarecer la verdad, que el culpable no quede impune, proteger al inocente y que se repare el daño. Entonces es un concepto de justicia restaurativa. Y uno de los elementos que nos permiten llegar a esta justicia restaurativa son los acuerdos reparatorios, que es una de las medidas alternas o de salidas alternas del proceso. No es necesario llevar a todos a juicio. Tal vez hay asuntos que no son violentos, que son patrimoniales, que son por negligencia, que se pueden resolver antes sin tener que llegar a un juicio y que de alguna manera permiten que la persona que está detenida, incluso con prisión preventiva, podría llegar, porque recordemos, se puede justificar la procedencia de la prisión preventiva y ya no hablamos de delitos graves y no graves, ahora hablamos de oficiosa y los demás, cualquiera que tenga pena privativa podría justificarse. Entonces podría justificarse en un momento dado por uno que tenga una media aritmética que permita el acuerdo reparatorio, se llega al acuerdo y salen libres. Pensamos en delitos de alto impacto, por ejemplo, el accidente de Reforma en el que hubo los 4 muertos, que hubo decapitados, técnicamente permite un acuerdo reparatorio, con todo y que es un delito de alto impacto. Y esto no tiene tope, o sea, pueden llegar a acuerdos reparatorios. O sea, si llega una persona que cometió el mismo delito que tiene opción a medidas alternativas, acuerdos reparatorios, ¿puede hacerlo continuamente? ¿Esa es la puerta giratoria? No, la idea es que haya límites. Tampoco es que cada tercer día puedas llegar a un acuerdo reparatorio. Se supone que la idea es, si cumpliste con el acuerdo, porque se puede hacer hasta un plan de reparación, si no tienes para pagarlo de una, si cumpliste con el acuerdo, bueno, podrías optar en cierto tiempo o incluso por otro género de delitos, a un nuevo acuerdo. Si no, hay que esperar un poco. Si no cumpliste, hay que esperar un poco más. Como quien dice, como si fuera un buró de crédito, ¿no? Claro. Pero tenemos también otras salidas alternas, como sería la suspensión condicional del proceso, que esa es la que tiene realmente los límites. El acuerdo reparatorio es un poquito más libre. La suspensión condicional sí tiene más límites temporales. No puedes hoy, el año que entra. Tiene que pasar un plazo. Pero además tenemos un procedimiento abreviado. Entonces, si vas recurriendo a uno y luego a otro, sí habría la posibilidad de que quien ingresa ahorita sale libre, vuelve a ingresar, tiene otra salida. Tenemos incluso criterios de oportunidad. ¿Hay algún registro que vaya, o sea, sí, donde tú puedas ver esta persona ya utilizó esto, o sea, ya estuvo aquí y utilizó medios alternativos? Sí, tiene que haber un registro, el Código Nacional lo prevé, para efecto de que se tenga ese análisis. Pero aún así se puede optar legalmente por una o luego por otra, porque lo que se quiere es no saturar el sistema. Entonces se brindan elementos para que únicamente lleguen a juicio oral aquellos casos que realmente lo ameriten. Si del 100% de asuntos todos llegaran a juicio oral, el sistema se colapsaría muy rápido. También se hablaba que el sistema de justicia penal acusatorio iba a despresurizar, bueno, tanto el sistema de justicia penal como las prisiones. ¿Esto sí ha funcionado, se ha reflejado en la prisión? Bueno, y quitando
el tema de que decían que iban a salir los 4,000 reos, ¿no? Sí, ha habido una disminución. ¿Por qué? Desafortunadamente en el sistema anterior se utilizaba además la prisión preventiva. Era frecuente que una persona, por ser un delito grave, estaba presa y cuando lo condenaban le imponían una pena mínima que alcanzaba un beneficio y salía libre. Por eso yo siempre decía que estábamos al revés. Lo teníamos preso mientras lo juzgábamos y ya que lo condenabas, que sabías que se había cometido el delito, lo soltabas. Entonces había muchos que salían libres cuando ya eran condenados. Por eso se dice, es como lugar común, que había más procesados que condenados en las cárceles. En la cárcel. Ahora, si tomamos en cuenta esa tendencia que había, pero disminuimos la prisión preventiva, evidentemente sí ha habido una disminución. Hay un caso grave que también sonó en las noticias recientemente, que es una persona que lleva en proceso 15 años dentro de la prisión. Sí. O sea, por ejemplo, estos casos son los que valen la pena revisar. Y Ese caso, si es el que yo vi, la nota, hablaban de que había 2 procesados, sí. Uno salió libre y el otro sigue detenido. Creo que era por el homicidio de una persona. De funcionarios, eran funcionarios. Que de alguna manera lo que justificaba a la autoridad es que hubo una renuncia a la garantía de ser juzgado en breve tiempo. Tanto en el anterior como en el actual sistema se prevé que se te debe de dictar sentencia a más tardar en 1 año cuando la pena excede de 2 años de prisión, como sería la de un homicidio. Pero puedes renunciar para ejercer el derecho de defensa a ese plazo. Pero 15 años. Renuncia y entonces se van a las pruebas. Ese criterio lo vimos en algún caso relevante en el que el procesado, está hablando de el hermano de un expresidente, para no individualizar tanto, renuncia a la garantía de ser juzgado en breve tiempo porque parece que les interesaba desahogar una prueba y no se había logrado. Y entonces, ya que logran desahogar, dicen, bueno, ahora sí, ciérrame la instrucción. Y dicen, no, ya renunciaste al plazo y el Ministerio Público también tiene pruebas pendientes de desahogo. Y ahora nos tenemos que esperar. A veces es también por amparos, porque el amparo de aquí a que se resuelve es para efecto, se echa para atrás y se van alargando los procedimientos. Pero básicamente ahí el argumento es que se renunció al plazo a ser juzgado brevemente, aunque uno no se imagina qué tanto puede ocurrir para que un proceso dure tanto tiempo. Claro. Arturo, ¿en dónde estamos parados hoy en cuanto al sistema de justicia penal acusatorio? O sea, se presentaron propuestas de reformas al sistema de justicia penal, una por la CONAGO, hay otras más. Quisiera que me hablaras de esto. También se realizó un foro de discusión en el Senado recientemente. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿En dónde estamos hoy en cuanto al sistema? Mira, tenemos una iniciativa de reformas que se presentó en diciembre del año pasado en el Senado de la República por varios senadores de partidos diversos. Tenemos una que fue presentada por el diputado César Camacho y otro diputado que ahorita no recuerdo el nombre, pero ofrezco una disculpa para él, en la Cámara de Diputados. Tenemos además el proyecto que está presentando la CONAGO para que sea sometido al Congreso para modificar sobre todo el tema de la prisión preventiva, alguna cuestión de los acuerdos reparatorios que también dicen que se ha abusado, es decir, se duelen de que todo el mundo salga libre. Sí. Y quieren que haya una mayor decisión del gobierno en esas decisiones y no que todo quede en particulares. El foro que se realizó fue como consecuencia de este debate que se ha armado, que afortunadamente se ha armado el debate, porque sí ha habido un bombardeo en medios de comunicación y en declaraciones de funcionarios en el sentido de querer convencer de que la prisión preventiva limitada ha sido un problema y que ha generado el índice de inseguridad. Se tendrá que hacer una iniciativa única. Aquí el problema es que tenemos en una Cámara y en otra, entonces las dos son de origen respecto a sus respectivas iniciativas, pero que aparte en algunos puntos son contradictorios. Por ejemplo, la que está en la Cámara de Diputados busca ampliar casos de prisión preventiva oficiosa mediante la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. La que está en el Senado de la República busca eliminar la prisión preventiva oficiosa. De hecho, el proyecto elimina incluso la noción de prisión preventiva y deja simplemente un régimen de medidas cautelares. Que ese sería en un mundo ideal, ese sería como debería de funcionar el sistema de justicia penal. Así es. Y Arturo, quisiera que me dijeras tú, ¿cómo podrías evaluar? O sea, a grosso modo,
¿cuál es tu evaluación del sistema de justicia penal acusatorio a un poco más de un año de su implementación? Mira, creo que vamos poco a poco, muy poco a poco. Creo que todavía hay que darle una oportunidad de consolidación. Yo no hablaría de reformas en los primeros 5 años. Creo que 5 años sería un parámetro para ver qué tanto ha funcionado, qué tanto no. Yo pedí información pública gubernamental en cuanto a la eficacia en los primeros meses, digamos, pensando en la Ciudad de México y a nivel federal en la Ciudad de México, desde que empezó a operar, y los números eran muy pobres. Muchas carpetas de investigación, muy pocos autos de vinculación a proceso, mucho menos sentencias de juicio oral. Pero porcentajes mínimos, de que no llegaban ni al 1% lo que eran las sentencias. Pero creo que es poco a poco. Como te decía hace rato, creo que el arranque es lento y luego se va a ir empezando a judicializar mucho más número de carpetas de investigación y al rato vamos a estar hasta un poco saturados. Pero creo que tan poquito tiempo es hasta irresponsable pretender hacer cambios al sistema en cuanto al funcionamiento. Habrá cosas que a lo mejor sí hay que enfrentar, pero creo que 5 años sería el mínimo para poder hacer una evaluación más objetiva. Para que esto funcione al 100%, Arturo, ¿crees que debería de ser? Porque lo han mencionado. Digo, no, es que esto es una cuestión generacional, o sea, va a ser una generación después. También viene a colación con lo que hablaban de que los operadores deberían, o lo ideal sería que fueran nuevos operadores que no hubieran funcionado en el sistema mixto. ¿Tardará una generación para esto funcionar? Yo espero que tarde un poco menos, pero sí creo que tienen razón quienes decían que tal vez debían de haber dejado 8 años para que se empezara a aplicar gradualmente y no 8 años para que ya estuviera en total funcionamiento. Creo que sí pudo haberse un poco prematuro por el tamaño de tarea que venía de infraestructura material, recursos humanos, incluyendo la capacitación. Bueno, pues maestro Arturo Cosío, nos das un respiro. Tenemos que seguir muy al pendiente de cómo funciona o cómo está funcionando el sistema. Te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. Muchas gracias a ti, saludos a todos. Al auditorio también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en el programa de Expediente INACIPE y los espero la próxima semana en un nuevo programa, no se lo pierdan.